Esta noche, hermanos, hace algún tiempo, hermanos, teníamos unos vecinos que era como un deporte, hermano, que se casaban, pero miren, hermanos, empezaban primero, ¿verdad? Así discutiendo y se oía esos pleitos, esos gritos, se oía. Usted sabe que las casas, ¿verdad? Pegaditas y se oían todos esos pleitos, se oía todo eso. Y bueno, hermanos, y eso, de repente, hermanos, usted solo veía, ¿verdad? Y al rato oía un grito y la señora llorando, hermano. Era esto, hermano, todo, hermano, que era los fines de semana, día viernes, porque empezaban tomando y después se empezaban dando. Y una vez un vecino se metió en el pleito. Un vecino llegó y dice: déjala, hombre. Y bueno, se hizo el relajo, hermano. Y salió la señora y le quebró un envase de cerveza en la cabeza al vecino. Con mi marido no te vayas a meter, le dijo. Y tenía su pleito entre ellos, por eso dicen que, verdad, entre hermano y casado nadie mete a su mano, porque ellos saben su rollo, hermano. El punto es, hermano, que en ese momento ella le daba y todo, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, cuando le pasaba lo del hermano, era pero una persona callada, era una persona que no se metía con nadie, lo mandaba a la tienda, lo mandaba aquí, lo mandaba allá. Bueno, y había de repente, y se mandó a hacer una camisa, y sale al pasaje, hermano, con una camisa que decía: en mi casa mando yo, decía. Y abajo decía: y mi mujer me ha dado permiso. Y bueno, pero cuando andaba tomado, aquí se hace lo que yo digo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos que se haga lo que yo digo en la vida, en mi vida? Yo le voy a hablar al Señor y que el Señor me cumpla lo que yo le pido, porque yo sé que el Señor, y yo tengo fe, y a veces lo disfrazamos, hermano, de fe. Y decimos: no, es que yo tengo fe que el Señor me va a hacer esta obra. Yo solo recuerdo, hermano, cuando estaba muy grave el salmista o el cantante cristiano de Guatemala, no se me va el nombre, Julio Melgar, estaba muy grave, hermano, estaba enfermo. Hicieron entonces, porque tenía un cáncer de páncreas, uno de los cánceres más difíciles de tratar, es un porcentaje mínimo el que se salva. Entonces hicieron culto, organizaron, hermano, y empezaron a orar, a clamar. Pasaba un cantante, pasaba otro, y oraban y decían: en el nombre del Señor Jesús vas a ser sano, vas a seguir cantándole a las naciones, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y bueno, hasta una de las, creo que fue Cristina de Clary, no recuerdo bien, que se paró y dijo: Señor, no aceptamos un no como respuesta. Híjole, dije yo, qué atrevimiento el decir eso. Y allá de las sillas, de la última silla, bajó un pastor. Prestaron el micrófono y le dijeron, y bueno, y le dice él: ya diste todo, ya el Señor te usó, fuiste de mucha ayuda para las iglesias, mucha gente ha sido ministrada por tu alabanza, pero te vas a ir y se hace la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de buscar la voluntad de Dios, hermanos. Debemos de buscar estar dentro de la voluntad de Dios, y el mensaje, hermanos, se llama viviendo en su voluntad. Ahora yo le pregunto: ¿la vida desordenada que está llevando, cree usted que es estar en la voluntad de Dios? La vida desordenada que estamos llevando, ¿creemos que es estar en la voluntad de Dios? Ser una persona soberbia, orgullosa y lleno de envidia, ¿usted cree que somos y estamos en la voluntad de Dios? Claro que no. Claro que no estamos en la voluntad de Dios. Ahora bien, pero la pregunta, hermanos, es: ¿y cómo yo sé que estoy en la voluntad de Dios? ¿Y cómo sé que estoy orando a Dios conforme a su voluntad? El
Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, también lo dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Mira lo que dice el Salmo 143:10. Salmo 143:10, hermanos. Dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oramos. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, por el mensaje, Señor. Te pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que nos enseñes a hacer tu voluntad, como lo dice el salmista, Señor. Enséñanos, mi Dios, a oírte, Señor, y estar bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. David, hermanos, fue una persona, el rey David, que cometió muchos errores delante de Dios. Muchos errores. Tanto, hermanos, que David quería construirle el templo al Señor y quería edificar un templo hermoso para el Señor, pero el Señor le dijo: momento, David, momento. Tienes un buen corazón y quieres hacer eso, pero no te voy a permitir que construyas ese templo, porque tus manos han sido derramadoras de sangre. David cometió muchos errores, pero tenía un corazón, hermanos, que se arrepentía y buscaba de Dios continuamente. Entonces, en el Salmo que acabamos de leer, 143:10, le dice David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierras de rectitud. ¿A dónde? ¿A tierras de qué? De rectitud, no de torcido, ¿verdad? ¿Quién nos va a guiar, hermanos? El Espíritu Santo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando estaba empezando a pastorear, yo le pedía al Señor y le oraba. Y siempre le decía: a su voluntad, Señor, pero oraba y le decía: Señor, que ya no sean 10, que sean 20, que ya no sean 20, que sean 30, que ya no sean 30, que sean 40, que sean 50, lo que viene, que sean 100, que sean 200, Señor. Y ¿sabe qué? Cuanto más oraba por eso, menos venía. Porque yo quería hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Vamos a hacer un ayuno, Señor, y te pido esto, te pido lo otro, te pido... No. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando la voluntad mía. No lo que Dios quiere, no lo que Dios quiere para este lugar, no lo que Dios quiere para mi vida, no lo que Dios quiere. Hermano, por eso debemos de aprender a hacer la voluntad o a estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso a veces, hermanos, se vuelve como un tanto difícil, porque uno dice: ¿cómo es eso? Yo no entiendo cómo debo estar en la voluntad de Dios, hermano. Porque algunos dicen: si te trae paz, estás en la voluntad de Dios. O cuando estamos haciendo una oración, ¿cómo puedo estar seguro, dice alguien, que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Es que si te trae paz es porque estás bajo la voluntad de Dios. Pues estás orando conforme a lo que Dios quiere. ¿Lo cree usted así, hermano? ¿Lo cree así, que le va a traer paz cuando está orando por algo y le va a traer paz a su corazón si usted está orando conforme a la voluntad de Dios? Lamento decirle que no. Y ya lo vamos a ver, hermanos. ¿Por qué? A veces la voluntad de Dios no nos va a agradar. Es que ese es el detalle, hermano. Porque yo puedo estar orando por alguien, pero si Dios dice que no, y no me gusta, me va a entristecer. Pero sigue siendo agradable y perfecta la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios nos va a dar confianza. Eso sí, buscar la voluntad de Dios o estar en la voluntad de Dios nos va a dar
confianza nos va a dar seguridad. Miren lo que dice primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Ahí el Señor está en la voluntad de Dios y eso sí nos va a dar confianza. Miren lo que dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En nuestro Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos está oyendo. Él nos oye. Él nos oye. Él oye su oración. Y Él dará una respuesta a la oración conforme a la voluntad de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido la provisión de comida en la casa, Señor. Ayúdame, papá, ayúdame. Y está orando y usted desesperado. Cuando el Señor le ha dicho que no han visto los pajaritos, las aves del cielo, que no trabajan, que no hilan. Y así nuestro Padre cuida de ellas y Él siempre las alimenta. Ahora mucho más vosotros que vale más que un pajarito. Entonces, el alimento, hermanos, Dios lo tiene asegurado. Pero ¿y entonces por qué aguanté hambre? Dirá alguien, ¿verdad? Pero ¿y entonces por qué solo frijoles? No, pues yo no le dije que le iba a dar siempre el pollo campero, ¿verdad? Aparte que si comiera eso todos los días, se va a enfermar, hermano. Si come pupusas todos los días, se va a hacer hipertenso, diabético, ¿qué? Se le van a ir arriba los triglicéridos, el colesterol, y usted va a andar todo mareado después de comerse 4 pupusas. Me siento mareado. Pero, Señor, ayúdame, Señor, haz un milagro. No, es porque tanto comer. Y eso es estar en la voluntad de Dios, no, hermano. Entonces, mire, y esta es la confianza, nos va a dar confianza estar en la voluntad de Dios, nos va a dar seguridad cuando usted ora por el Señor. Y entonces, ¿qué oración puede ser estar en la voluntad de Dios? Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que la predicación, Señor, llegue, Señor, a cada persona. Señor, yo te pido, Padre, que bendigas a los que van a evangelizar, Señor, que les des palabras, Señor. Eso es oración en la voluntad de Dios. Señor, que aquel hermano que tiene días de no llegar a la iglesia, que lo vi tomando, que lo vi haciendo esto, que lo vi en lo otro, que lo vi perdido, Señor, ten misericordia, que vuelva y que regrese a tus pies, Señor. Eso es orar en la voluntad de Dios, hermano. Mire, el Señor nos dejó el Padre Nuestro para que tengamos una guía de oración. Pero como nuestras oraciones muchas veces son egoístas, solo dame, Señor. Pero cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, orando dentro de la voluntad de Dios, usted va a tener confianza y va a estar seguro que Dios va a obrar. También la oración y el agradecimiento hacia Dios es estar en la voluntad de Dios. El Señor quiere que usted siga orando. Amén. Sí quiere que sigamos orando. No dejemos de orar, no dejemos de congregarnos. El Señor Jesús, hermano, era nuestro modelo a seguir. Muy temprano de madrugada se levantaba a orar, dice su palabra. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano? Mañana voy a orar. El domingo voy a orar. No, pero el domingo decimos, ay, si es el único día libre que me queda, ni me congrego el domingo. Ay, ¿para qué voy a? Es el único día que me toca descansar. ¿Y acaso no dice el Señor, venid a mí, los que están cargados y cansados? No, yo voy el día de semana, ¿para qué me voy a quedar ahí en la iglesia si vengo cansado de venir de trabajar? Mira cómo me duelen los pies. Si sentado va a estar aquí. Ah, pero que viene que toda la mañana, todo el día pasé sentado. Si solo son 30 minutos. Pues es que mire, pretextos siempre vamos a encontrar, hermano. Siempre vamos a encontrar un pretexto para no orar, para no leer la Biblia. Ay, es que la Biblia es tan complicada, no, es que yo, es que aquel día me puse a leer Mateo y el hijo de no sé quién, con el primo de no sé cuál, y nació no sé quién, y no sé qué, yo no lo entendí, solo leí lo primero y me dormí. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que si estamos faltos de sabiduría, pidámosela al Señor y Él la dará? Entonces, y mire, hermano, cuando usted
cuando usted y yo aprendemos a orar conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener confianza, pero no confianza en lo mío, no confianza en cómo yo estoy, sino confianza que Dios va a obrar, no cuando yo diga, no cuando para ayer, Señor, para ayer, no, en su tiempo Dios va a obrar, y probablemente ya obró, y su petición, su oración, el Señor le dijo no, y no le gustó y sigue clamando, como cuando cierran una puerta. Me contaba un amigo que él trabaja, él es un profesional de la medicina, y entonces dice que él se congrega, le sirve al Señor, va con su familia a la iglesia, y entonces se dedica también a la práctica privada en su vida profesional. Y bueno, dice que él tenía una persona con quien trabajaba continuamente, le daba mucho trabajo en el área privada. Y en esa área privada, obviamente, pues hay más ingresos, ¿verdad? Y dice que él llegaba, cumplía, hacía su trabajo y todo, y el Señor lo estaba prosperando mucho. Era una bendición. Yo me daba cuenta y le preguntaba, mira cómo te va. Bien, fíjate que gracias a Dios, me decía, esto y esto, qué bueno. De repente un día me habla, me dice, fíjate que quiero comentarte algo, me dejo un consejo. Fíjate que allá, ¿te acordás lo que te conté del trabajo? De la noche a la mañana me dijeron, ya no venga. Y no entiendo por qué. Y yo le estoy sirviendo al Señor, me dijo, y yo estoy haciendo esto y esto, y me congrego. Y le digo yo, mira, duele, le digo yo. Duele, yo sé que duele, es algo que te va a disminuir y todo. Pero Dios lo que hace, le digo, lo hace perfecto y es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios te va a dar paz y Dios te va a dar otra salida. Dios cerró esa puerta y digo, ya no, pero Dios va a abrir otra y va a ser de mucha bendición. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, hermanos, porque queremos que sea la cosa como yo digo, en el momento que yo digo, a la hora que yo digo. Mire lo que dice primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 17, porque la oración y el agradecimiento es estar dentro de la voluntad de Dios. Dice, estad siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. Véame el siguiente versículo, por favor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad. Está en continua oración, mis hermanos. No necesita usted el gran show, ¿verdad? Y decir, estoy en oración. No, hermano. Usted en el bus, cuando anda en el mercado. Mire, cuando va a comprar pupusa, cuando va a comprar la tortilla. Ahí, calladito, usted a un lado, una esquinita ahí, ¿verdad? Señor, que no vayan a hacer daño a estas pupusas, que ese curtido no me vaya. Se está orando con el Señor. Está orando, ¿verdad? No, pero algunos nos ponemos. Fíjense que ahí en la altar de los santos. Bien, usted. Y usted, y yo voy poniendo ahí. De verdad. Y se pone. No, así es que yo. Pero usted ahí se congrega. Sí, pero yo no me meto en esas cosas. Pero viera, le cuento. Empieza. Eso no es estar en la voluntad de Dios, hermano. Su voluntad, como le dije hace un momento, no siempre nos va a dar gozo, nos va a dar alegría, nos va a dar paz. En Lucas capítulo 22, el Señor Jesús, versículo 42, el Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, le oraba a nuestro Padre. Si quiere, póngame el 41. Vamos a leer 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, esto nos dice que a veces no nos va a agradar. El Señor Jesús vino por una misión y Él venía con todo, Él traía ese propósito y lo iba a cumplir y lo cumplió. Pero justo antes de ser entregado, justo antes, porque Él sabía todo lo que iba a vivir, todo lo que iba a pasar, justo antes de eso le dice al Señor, le dice a nuestro Padre, Padre, hermanos, como que le diga al Señor Jesús, ¿habrá otra opción, papá? Lo podés hacer de otra manera, papá, que yo no vaya a la cruz, haya otra posibilidad, que vaya otro, que ¿cómo puedo, Señor? ¿Hay de alguna manera que no pase esta copa amarga, este momento, este tiempo tan difícil? ¿Hay alguna opción ahí? Entonces, hermano, quiere decir que vamos a orarle al Señor y le vamos a pedir, le vamos a decir, Señor, esto y esto y esto, ¿verdad? Por esto te oro, te pido, Señor. Pero, Señor, no se haga como yo quiero, sino hágase como usted dice. Y ahí cambia todo. Porque usted le está entregando el control al Señor. Porque usted le está entregando sus oraciones al Señor. Y le está diciendo, Señor, aquí lo que usted diga. Pero, hermanos, el Señor Jesús estaba pasando un momento difícil. Y cuando el Señor le dijo, bueno, ni modo, ¿verdad? Hubo un silencio ahí. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Someterse a la voluntad de nuestro Padre eterno y cumplir e ir a la cruz. Someterse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, hermano. Someternos a la voluntad de Dios. Eso a veces para nosotros es muy difícil. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. No lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieras. Es muy diferente. Señor, yo quiero y estoy pidiéndote, Padre, por un carro. Ayúdame, Señor, te pido ese carro, este color, lo quiero, Señor. Pero, Señor, que sea tu voluntad, Señor. Y eso, hermanos, cuando oramos así, pidiendo la voluntad de Dios, no significa que seamos conformistas, no significa que no tengamos fe, no significa que uno diga, bueno, como un decir, que se haga la voluntad del Señor, aquí estoy pasando, con una depresión, con una gran tristeza, pero es la voluntad de Dios que yo esté así. Muchas veces, hermano, no es por la voluntad de Dios que estamos pasando pruebas, que estamos pasando dificultades, porque muchas veces es por nuestras propias decisiones. No porque el Señor es mi voluntad, que es con el respeto de mi hermano, es mi voluntad y yo le digo que vaya preso. No, Él comentó ya el porqué, el porqué de la situación. Pero lo que hace es, te saliste de mi cobertura, papá. Y fue la voluntad de Dios de darle un milagro. Esa es la voluntad de Dios, de darle un milagro. Hace poco estaba viendo en las redes sociales, hermanos, una persona ahí famosa en las redes sociales, quizás solo yo lo conozco, que lo dudo, que estaba orando por su niño de 2 o 3 meses. El Soya City. No, yo lo conozco, ya veo que todos lo conocen. Entonces estaban orando, hermanos, y pedían oración, ¿verdad? Porque el niño estaba mal, estaba ingresando en el club. Al final, el niño pues se fue nuevamente, el Señor se lo prestó unos días y luego el Señor se lo llevó nuevamente. Y eso, hermanos, eso duele. Eso no todos quisiéramos, hermano, pero fue la voluntad de Dios. Yo quisiera, hermanos, que mi padre todavía estuviera con vida. Darle la mano. Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y escuchar sus historias, escuchar las cosas que vivió cuando era joven. E incluso escuchar lo que me regaña.
incluso verlo enojado, pero ya no puedo, porque la voluntad de Dios fue: hasta aquí te lo presté, lo aprovechaste, bueno, si no lo aprovechaste, modo, pero hasta aquí. Y es la voluntad de Dios, pero es agradable y perfecta. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, reconocemos y le damos el derecho que Dios tiene de gobernar nuestras vidas. Estamos diciendo: Señor, gobiérnanos y que se haga lo que usted diga, Señor. Ahora, yo sé que muchos de nosotros traemos una oración, una petición, un milagro, pidiéndole un milagro al Señor, pero digámosle: Señor, hágase tu voluntad. ¿Sabe? El Padre Nuestro, ¿quién se puede la oración? Que se llama oración modelo, que muchos la conocemos como oración del Padre Nuestro. ¿Quién se la puede? ¿Te la puede todos? Ya te la rezaba, hermano. ¿Se recuerda cómo inicia? Hágase tu voluntad. Pero antes de las peticiones, dice: hágase tu voluntad. Y después dice, ¿verdad? Danos el pan nuestro. Después, danos el pan nuestro de cada día. Pero primero es tu voluntad. Primero le da gloria, le da honra. Primero le exalta al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y se ora por el reino de Dios. ¿Qué pasa, hermano? Que nosotros estamos mal acostumbrados a orar solo por lo que yo quiero, lo que yo necesito. Esas son oraciones, hermano, y que todos caemos en eso. Son oraciones egoístas. Yo necesito esto, yo quiero esto, Señor. Dame, Señor. Muchos ni siquiera se acuerdan de orar por su iglesia, de orar por el pastor. Muchos sí nos acordamos de señalarlo y de criticarlo, pero no de orar y decir: Señor, dale fortaleza, ayúdale, Señor, dale palabra, dale esto y lo otro, Señor. ¿Por qué? Porque solo queremos orar por lo que yo quiero, por lo que necesito, porque son oraciones que hacemos, y me incluyo, egoístas, hermanos. Y que se haga la voluntad de Dios, mis hermanos, no es nada más un decir. Eso no es un decir: que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Que sea. No, hermano, no solamente es un decir. Así como el Dios mío, Dios mío, Dios mío. Estamos oyendo a Bad Bunny, hermano, empieza a temblar: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eso es por decirlo, hermano. Que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Y usted viviendo fuera de la voluntad de Dios. No solamente es un decir, sino que hay que estar bajo la voluntad, bajo su cobertura del Señor. Lo mejor que podemos pedir en nuestra vida, hermanos, es que se siga haciendo su voluntad. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Póngame el versículo 20, porque mire lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay cosas, hermanos, que Dios hace que no las vamos a entender. Y vamos a quedarnos: Señor, ¿qué pasa? Pero si usted y yo estamos bajo la voluntad de Dios, va a obrar en su vida. La voluntad de Dios es que usted y yo estemos bendecidos, hermano. Y la bendición está orando, congregándonos y leyendo su palabra. Ahí está la bendición de Dios, hermano. Y no solo la bendición de Dios es material. La bendición de Dios es estar bien, es crecer espiritualmente. Eso es bendición de Dios. Entonces, hermano, busque la voluntad de Dios. Y si estamos alejados de su voluntad o viviendo fuera de su voluntad, sometámonos al poderío de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a orar, hermanos. Que Dios nos bendiga.